tal? Buen día a todos. Mi nombre es Mariana Pedace, soy psicóloga del Comité de Bioética de la SATI y trabajo además en el Hospital Italiano. Bueno, yo les voy a hablar de un aspecto del ambiente del trabajo que de alguna manera determina la posibilidad de experimentar bienestar y también la posibilidad de sentirse más o menos gratificado y comprometido con la tarea, que es la seguridad psicológica. Pero antes voy a contarles 3 historias que seguramente alguna vez escucharon o vivieron en primera persona. La primera es la siguiente. Una enfermera del turno noche tuvo la impresión de que la dosis de una medicación de un paciente era muy alta. Entonces pensó en llamar al médico interno para consultarle, pero se acordó que alguna vez lo hizo y recibió el comentario de que no era quien para cuestionar esa indicación. Entonces, bueno, decidió finalmente no hacerlo para que no le vuelva a pasar lo mismo y conformarse pensando que seguramente ella era la equivocada. Al otro día se dio cuenta de que la dosis del paciente había sido modificada porque hubo un error en la indicación y el paciente había tenido efectos adversos. Segunda historia. En un sanatorio, una médica, durante una reunión de equipo, tiene muchas dudas sobre un esquema de atención que se está proponiendo para organizar la demanda espontánea del centro donde trabaja, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien este esquema reduce el tiempo de trabajo de los profesionales, ella considera que afecta la calidad asistencial. Sin embargo, como la mayoría de sus compañeros apoya este esquema, y un poco para no ser rechazada por todos, decide no decir nada. Finalmente, el esquema, una vez implementado, justamente demuestra ser ineficiente y genera muchas quejas entre los pacientes. Y la tercera historia es de un residente de pediatría que evalúa en la guardia a una paciente adolescente con múltiples enfermedades de base por un dolor abdominal inespecífico, que también le genera muchas dudas. Entonces, piensa en la posibilidad de dejarla internada, pero no está seguro. Y también piensa que quisiera consultarlo con el médico de planta, que está de guardia, pero no se anima, porque ya en otra oportunidad lo juzgaron severamente en el sentido de poner en tela de juicio su nivel de conocimientos y su capacidad como médico en formación. Entonces resolvió no internarla. Al día siguiente, la paciente ingresa con una falla renal aguda a terapia intensiva directamente. Entra en estado de shock y fallece. El residente se queda muy afectado al punto de que unos meses después decide dejar la residencia de pediatría y buscar otra especialidad. Bien, estas son las 3 historias. ¿Qué tienen en común estos 3 episodios? Varias cosas, pero una de ellas es que en todos la voz de los y las profesionales es silenciada. Quizás estando acá hoy en una jornada pensamos que nosotros hubiéramos actuado diferente y seguramente lo hicimos en varias oportunidades. Sin embargo, estas situaciones son mucho más frecuentes de lo que creemos. Son situaciones en las que la decisión de los profesionales de silenciar su propia voz trae consecuencias adversas para los pacientes o para la institución o para el propio profesional. ¿Pero por qué pasa esto? Y bueno, la verdad es que uno no se despierta a la mañana pensando o deseando ser visto en el trabajo como un profesional poco capaz, incompetente o ser rechazado por el grupo de sus colegas. Permanentemente, las personas de manera más o menos consciente ponderamos el riesgo interpersonal en el trabajo. ¿Qué riesgo? El riesgo de ser valorados, no ser valorados, mejor dicho, o respetados, ¿no? Justamente por la gente de nuestro entorno. Todos queremos, por supuesto, ser vistos como profesionales capaces, inteligentes, socialmente agradables, ¿sí? Y entonces evitamos comportamientos que abran la posibilidad de que nos vean mal y desarrollamos estrategias para lograrlo. Entonces, por ejemplo, si uno no quiere ser visto como un ignorante, no tiene que hacer preguntas. Si uno no quiere ser visto como un incompetente, no debe reconocer errores o debilidades frente a los demás.
Y si no quiere ser visto como desubicado o disruptivo, entonces no tiene que hacer sugerencias que atenten contra el statu quo o que contradigan las opiniones de la mayoría. Estas estrategias sirven para la autoprotección y las vamos aprendiendo desde muy temprano, en la infancia. El colegio también se encarga perfectamente de eso. No obstante, cuando la gente no habla, la capacidad de una institución o de un grupo de trabajo para prevenir errores, para innovar y para crecer se ve seriamente amenazada, ¿sí? Ahora, en el ámbito de la salud, el silencio de los y las profesionales para no correr riesgos interpersonales puede verse promovido, además, por una narrativa en particular que imperó durante muchos años y que aún sigue imperando en el ámbito asistencial, y que es la narrativa heroica. Este es un artículo que salió en Llama en 2021 y se los recomiendo, y plantea que esta narrativa heroica, ¿sí?, que rodea la actividad asistencial exalta tres rasgos principalmente: la destreza individual, la voluntad de sacrificio y el estoicismo. La destreza individual se refiere a la idoneidad, por ejemplo, para arribar a un diagnóstico adecuado, para hacer indicaciones o ejecutar procedimientos de manera correcta, ¿sí? En este marco, en general, suele demonizarse el error y muchas veces se establecen relaciones de competencia entre profesionales. Por otra parte, la voluntad de sacrificio se ve, por ejemplo, en la tendencia valorada, ¿sí?, en los profesionales de la salud de trabajar más tiempo del requerido, ¿sí?, restando espacio a la vida personal o social, o en, por ejemplo, instituciones públicas de llevar recursos propios frente a la falta o ausencia en el lugar asistencial para poder sostener la atención. Y el estoicismo apunta a que los y las profesionales demuestren una resistencia física y emocional mucha mayor a la esperable para cualquier persona, ¿sí? Por ejemplo, que ignoren el cansancio físico o la angustia o el malestar derivado del ejercicio profesional, porque si no son considerados como flojos o débiles. Si bien la actuación profesional, de acuerdo a esta narrativa heroica, la verdad que puede ser loable y beneficiar a muchos pacientes cuando se da de manera puntual y específica, si resulta frecuente y sostenida en el tiempo, deja a los y las profesionales al borde del síndrome de burnout, de la depresión, de la ansiedad en algunos casos, y de la pérdida de motivación y satisfacción profesional también, ¿sí?, atentando claramente contra el bienestar. Quizás por eso, en un informe de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos, se dan algunas ideas para reformular este tipo de narrativa heroica prevalente, enfatizando el humanismo en lugar del heroísmo. Entonces, en vez de imaginarnos a profesionales de la salud como un conjunto de héroes que salvan vidas sin pensar en su vida emocional o personal, el objetivo sería lograr una cultura en la que el equipo reconozca sus necesidades físicas y emocionales y no se les pida sacrificio. Justamente un aspecto que colabora a humanizar el rol de los y las profesionales de la salud e impacta significativamente en su bienestar y en el clima de trabajo es la seguridad psicológica. ¿Y de qué se trata la seguridad psicológica? Es la creencia compartida de cada uno de los integrantes del grupo de que el ambiente es seguro para tomar riesgos interpersonales. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a un ambiente donde las personas se sienten seguras para expresar sus opiniones, hacer preguntas o cometer errores sin miedo a sufrir represalias o ser juzgados. En un entorno que tiene seguridad psicológica, entonces uno puede ser quien es, ¿sí? Y en este sentido se fomenta ampliamente la confianza, la colaboración y las ganas de aprender. También la presencia de seguridad psicológica se relacionó con el bienestar, el compromiso y la inclusión en el equipo de trabajo, ¿sí? Muy bien. Cabe aclarar que muchos profesionales, por formación, por escuela, ¿no?, conscientes o no, siguen creyendo en el poder del miedo para motivar y asumen que
las personas que tienen miedo van a trabajar mejor, justamente para evitar las consecuencias de no hacerlo. Sin embargo, la mayoría de los trabajos requieren de aprendizaje y colaboración para tener éxito. En estos ámbitos, justamente, el miedo no es un motivador eficaz. La neurociencia demostró ya ampliamente que el miedo justamente inhibe, ¿sí?, la capacidad de aprendizaje y la cooperación, además del pensamiento analítico y la visión creativa. Pero cuando uno tiene miedo, no tiene ganas de ponerse a pensar formas mejores de trabajar o de colaborar, sino que cuida su pellejo, ¿sí? Por eso es muy difícil que las personas trabajen bien cuando tienen miedo. Ahora, ¿qué no es la seguridad psicológica? No se trata de ser amables y estar siempre de acuerdo con todo el mundo. Al contrario, es más bien generar las condiciones para que la gente pueda hablar de manera franca y honesta sin tener miedo, posibilitando el desacuerdo productivo, ¿sí?, y el intercambio de ideas. No depende de la personalidad de los individuos del grupo, ni del grado de confianza o de conocimiento que tengan entre ellos, porque en realidad es una percepción compartida de que el lugar de trabajo es seguro para ser uno mismo y decir lo que uno piensa, ¿no? Tampoco significa relajar estándares. No se trata de generar un entorno complaciente en el que todo vale, todo está bien, sino al contrario. Justamente las investigaciones demostraron que la seguridad psicológica promueve un alto rendimiento en una amplia gama de sectores y entornos, no solamente salud. Bueno, ¿y cómo generar seguridad psicológica? Existen 3 prácticas que están muy relacionadas y que fueron descritas en realidad para líderes o mandos medios, referentes de equipo, pero que la mayoría de ellas pueden aplicarse a cualquier integrante del grupo de trabajo, que son crear las condiciones para un cambio, estimular la participación y responder de manera productiva. ¿Crear las condiciones para qué? Bueno, justamente para el cambio hacia un ambiente psicológicamente seguro. Y esto implica enmarcar el trabajo, es decir, explicitar su naturaleza, el grado de complejidad, la incertidumbre, ¿sí?, que entraña, y aunque parezca obvio, motivar el esfuerzo que significa. Es decir, diciendo por qué nuestro trabajo es importante y para quién, lo que está en juego cuando hacemos nuestro trabajo. Además, reformulando el fracaso, o sea, habilitando la posibilidad de hablar de los fracasos, no demonizarlos, y de considerarlos como parte ineludible del trabajo y del hacer, ¿sí? Expresando que muchas veces los pequeños fracasos justamente promueven una mejora posterior. Y por último, aclarando la necesidad de hablar explícitamente y resaltando la importancia para poder prevenir errores y para el aprendizaje continuo, ¿sí? También proponiendo que los demás hablen haciendo aportes para poder aclarar las cosas y mejorar. La segunda estrategia es estimular la participación justamente con el fin de generar la confianza en el grupo de que todas las voces son bienvenidas. ¿Cómo? Demostrando humildad situacional, es decir, demostrando que uno no tiene todas las respuestas, que siempre se puede aprender más, que uno no sabe qué hacer y que uno en ciertas situaciones también se siente vulnerable. No está mal demostrar angustia, preocupación, miedo, porque todos la experimentamos, por más que no lo digamos. También indagando proactivamente, lo que significa hacer buenas preguntas abiertas, y esperar la respuesta de otros en lugar de preguntas meramente retóricas que simplemente busquen expresar nuestra opinión, ¿sí? Por último, creando estructuras que apoyen el aporte de todos. Por ejemplo, reuniones sistemáticas del equipo de trabajo para opinar sobre lo que están haciendo y lo que está pasando. Foros para que el grupo pueda expresar sistemáticamente sus ideas y preocupaciones en un ambiente justamente seguro, donde no se juzgue por hacerlo. Bien, y por último, respondiendo productivamente. ¿De qué manera? Por un lado, expresando sincero aprecio, ¿no?, por las preguntas y los aportes, o sea, teniendo una escucha activa, ¿sí?,
cuando los otros dicen o preguntan algo. También desestigmatizando las fallas, no me salía, lo que implica justamente no castigar o juzgar con severidad los errores y las fallas, tratando de ver si hay algo, ¿no?, que pueda aprenderse de ellos, que siempre hay, y ofreciendo ayuda o apoyo justamente para que este aprendizaje pueda darse. Y por último, sancionando las infracciones claras, es decir, aclarando bien los límites entre las conductas aceptables e inaceptables dentro del grupo de trabajo y respondiendo de manera consistente frente a ellas, porque muchas veces conductas totalmente inaceptables impactan en el resto y generan mucha inseguridad. Bien, en síntesis, la seguridad psicológica es lo mismo que generar un ambiente contenedor, es decir, un contexto en el que las conversaciones difíciles, las emociones o los feedback potencialmente peligrosos puedan ser tolerados y transformados en material útil para el proceso de aprendizaje y la mejora continua del equipo de trabajo. Bien, siempre tenemos que tener esto presente. En contra por ahí de lo que se cree como un ambiente, digamos, demasiado liviano, una alegría sin sentido, el buen clima y la seguridad psicológica reducen el impacto de los errores. Está totalmente demostrado en un montón de estudios, ¿sí? Fomenta el aprendizaje continuo, fomenta el compromiso y la creatividad, ¿sí?, de los miembros del equipo de trabajo y facilita la satisfacción profesional, mejorando la calidad de la práctica asistencial de la institución. Bueno, muy bien, esto ha sido todo por mi parte y no sé si les parece compartir la pregunta que vamos a trabajar ahora en grupos armados aleatoriamente. ¿Qué problemas ustedes perciben en su lugar de trabajo referidos al bienestar personal y al clima laboral? ¿Sí? ¿Qué problemas perciben que en el lugar concreto donde trabajan atentan contra el bienestar personal y el buen clima laboral? ¿Sí? Y considerando un poco lo que escucharon recién de las presentaciones, ¿qué estrategias concretas suponen que pueden llegar a abordarlos? ¿Sí? ¿De qué manera concreta? ¿Sí? No tiene que ser, digamos, nada muy sofisticado, ni muy teórico, ni nada por el estilo, ¿sí? Acciones concretas, llanas, suponen que pueden llegar a ayudar a resolver estos problemas que perciben en cuanto al bienestar personal y al clima en el entorno de trabajo.